¿quiénes escribieron los evangelios? ¿Cuándo los escribieron? Tras 20 años de investigación, Fernando Conde ha encontrado la solución a este enigma. Y bueno, y en España ha estado la Inquisición hasta 1834. O sea, que no ha habido ninguna posibilidad de discrepar. Aparte de que las gentes eran muy incultas, analfabetas, y el poder acceder a la cultura estaba reservado únicamente a los hijos de las personas muy pudientes. Y estas se alineaban siempre con el poder. Los escritos de Qumran y los escritos de Nag Hammadi, esos se datan por carbono 14. Hete aquí, que esos se datan por carbono 14, porque no pasa nada. Pero los escritos neotestamentarios no se datan ni uno, repito, ni uno por carbono 14. Los escritos de Nag Hammadi provienen previsiblemente de cuando Teodosio ya impidió que se siguiese otra religión que no fuese la nicena, cristianismo niceno, tampoco arriano, niceno, y entonces pues se tuvieron que esconder todo lo que no era ortodoxo, niceno, se tuvo que esconder de mala manera porque además es que Teodosio dio permiso a los cristianos para que entraran en templos no cristianos y los saqueasen. Y entonces pues se escondieron y son del finales del año 400 en adelante, que es ya siglo V, o 380 o 400 o 420. Esto es muy posterior a Nicea 325 y a la falsificación. No influyen para nada en lo que yo defiendo en la tesis de la falsificación. Son muy posteriores, 100 años posteriores casi. Vamos a hablar de la segunda prueba. La segunda prueba es que es más contundente. Eusebio estaba en contra de lo que estaba haciendo. Lo que hizo fue decir, bueno, pues yo voy a dejar unos mensajes ocultos para que se demuestre que todo esto es falso. Un acróstico es un mensaje que se pone escondido en un texto, escribiendo una letra en cada línea. Por ejemplo, tienes unos ojos grandes, ojos que saben decir nuevas que ningunos labios tienen ya que compartir. Adiós, niña de ojos grandes. Bueno, si una chica recibe esto, pues puede sentirse muy halagada, pero si mira las primeras letras del texto, va a darse cuenta de que está diciendo un mensaje que no tiene nada que ver con lo que está escrito. Se entiende, ¿no? Lo que es un acróstico. Esto es un acróstico para ser visto, y la mayor parte de acrósticos que se hacen son para ser vistos. Es decir, que cada autor ponía los acrósticos como le parecía, pero había otros acrósticos que estaban hechos para que solo los viera la persona con la que se había quedado en cómo tenía que ser el acróstico. Vamos a ir al texto en rojo. Los acrósticos de Eusebio son la palabra Simón. Simón no es nombre propio, Simón es nombre común. Ahora veremos qué significa. El que escribe y el destinatario tienen que ponerse de acuerdo en que para cartas de esta longitud el acróstico estará a 8 lugares del extremo. Y 8 lugares son 1, 2, N1, OS 23, MOS 456 y 7, S8. Simón está a 8 lugares del extremo. Las 5 letras, si estuvieran en el extremo, estarían a 5 lugares. Cada letra es un lugar. Pero como hay 3 letras, la S y la OS del centro, entonces hay 3 más que están obstaculizando el acróstico. No es un acróstico para ser visto, es un acróstico para no ser visto. ¿Se entiende? ¿Se ve que Simón está a 8 lugares del extremo? Entonces ahora vamos a ver qué significa Simón. Simón no es un nombre de propio. Tendría que ser, la O de Simón tendría que ser omega, no omicron. Tendría que ser omega. La omega es pues una cosa parecida a la W. ¿Qué significa Simón? Simón es un tiempo del verbo simou, que significa reírse a carcajadas. Reírse, vamos, romperse el vientre de risa, burlarse, despreciar, escarnecer. Lo que se dice antes de mofa, befa y escarnio. O sea, es reírse a carcajadas. Y igual que del verbo stefanou viene, que significa coronar, deriva stefanon, que es coronado, del verbo simou, que significa reírse a carcajadas, deriva simón, que es, pues, me río a carcajadas, burlao, despreciado. Este es el significado de Simón. Simón en la traducción, luego lo veremos en el original. Simón pone las firmas en la interpolación, en lo que añade como segundo las ideas de Lactancio. Y ahí pone la S en el párrafo 19. Escuchad, la S. Ahí hay ya 2, ES, 2 letras.
Luego, la I se salta la parte negra y la I la pone en el siguiente párrafo hacia arriba de también interpolación, en rojo. Siempre, la I. Esto es una traducción, lo que importa es el original. Aquí serían 2 y 2, 4 letras. La M, muy dichoso, 1, 4 y 1, 5. La O, opuestamente, y 1, 6. Y ya está. O sea, la S, 2. La I, 2 y 2, 4. Y 1, 5. Y 1, 6. Y un hombre, 2, 8. En la traducción, esto es una firma de Simón. Pero no importa la traducción, lo que importa es el original. Entonces, vamos a ver el original. Esto es el griego, el texto en griego. Y entonces está iste, que son en segundo lugar, la S en segundo lugar, 2 puestos, la I en segundo lugar, otros 2 puestos, ya llevamos 4, la M en primer lugar, 1, 5, la O en primer lugar, 5 y 1, 6, y la aner, que significa hombre, en segundo lugar, 6 y 2, 8. De forma que también aquí Simón en griego está a 8 lugares del extremo del texto. Los acrósticos, estos son los acrósticos más sencillos, que son lineales, o sea, van en línea. Hay otros acrósticos que son más complicados, que van en bucle, en círculo. Eusebio firmó con Simón, es decir, de risa, falso, firmó el Evangelio de Marcos, todo el Evangelio de Marcos, capítulo a capítulo, el de Juan, que también capítulo a capítulo, la carta de Santiago, como acabamos de ver, las 3 cartas de Juan, el Sermón de la Montaña de Mateo, porque cuando se murió Lactancio, añadió el Sermón de la Montaña y le puso firmas de Simón en todos los capítulos pequeñitos del Sermón de la Montaña, capítulos de Lucas aislados, la Didaje, que es un escrito cristiano de los primeros tiempos, las cartas de Ignacio de Antioquía, que son 7, todas ellas con firma de Simón, la interpolación del Flavio Josefo y la interpolación de Plinio el Joven. Estas 8 obras llevan las firmas de Simón, todas a distancia de 8. Yo en el libro muestro 14 pasajes del Evangelio, firmas de Simón, y doy acceso a otros 17 enlaces con firmas de Simón en pasajes de los textos evangélicos. O sea, hay 31 firmas de Simón encontradas, se pueden encontrar más. Esta es la prueba más. Estas firmas no pueden pertenecer al azar, no pueden ser formadas por azar, porque además no coloca cualquier número de letras cuando coloca muchas letras, sino que coloca, por ejemplo, 4 S, 4 Is, 4 Ms, 4 Os y 4 Ns. O coloca tantas Ns como letras hay en todas las demás. En el grupo de Jerusalén hablo de la fuente Q. La fuente Q no existe. La fuente Q es una entelequia, es una hipótesis. Es una hipótesis. La fuente Q ayuda a la falsificación, es decir, tuvo que haber algo que era Marcos, que no tuviera a Juan, que no tuviera a Mateo y que no sé qué y no sé cuántos. Todo se escribió en el siglo IV por parte de 2 personas y no hay ninguna fuente Q escrita que le sirviera a Mateo y a Lucas para coger cosas que no encontró en Marcos. Es documentación, pasajes que se llevó Lactancio de Egipto y que las metió donde él quiso. La historia es que Marcos lo escribió Eusebio I y escribió un evangelio, vamos a decir así, muy cortito, muy resumido. Luego Lactancio cogió ese texto y basándose en él escribió Mateo, añadiéndole cosas, y Lucas añadiéndole otras cosas. Ese fue el proceso de escribirse. Ahora inventarse de que no, es que habría algo que cogió Lucas que no tenía Marcos. No, cogió lo que Lactancio se llevó de Egipto y no metió en Marcos Eusebio. No existe la fuente Q. Yo ese tema lo aclaré ya en el primer libro que escribí, en el grupo de Jerusalén. Ni siquiera Eusebio tuvo voz, fue capaz de levantar la voz, siendo amigo como era de Constantino, para parar la falsificación. Ni siquiera Eusebio. Constantino era una persona, en el libro se pone bastante bien, que no admitía la menor negativa. Ordenó matar a su sobrino, que tenía 11 años. Se llamaba Licinio. Ordenó matar a su cuñado, que le había casado con su hermana. Ordenó matar a su hijo, Crispo, el mayor, que le había ayudado a vencer a Licinio. Y ordenó matar a su mujer, Fausta. Creo que mató tanta gente como Herodes,
Herodes también mató a 3 hijos y a su mujer Miriam. Constantino era un déspota, hablando mal y pronto, y no cabía llevarle la contraria ni por asomos. Y Teodosio, que fue después el siguiente emperador que ya la acabó de coronar, dejó ordenado que solo se podía ser cristiano niceno, y el que no fuera cristiano niceno no podía legar sus bienes a sus hijos. Entonces, claro, todo el mundo se hizo cristiano, porque si no, mis bienes se los quedaba el emperador, y mis hijos se quedaban en la pobreza. Con esos medios se implantó el cristianismo en el siglo IV y en el siglo V. O sea, Eusebio, si llega a descubrirse lo que hizo, automáticamente pierde la cabeza en el sentido literal del término. Constantino no se dejaba contrariar. Por mucho menos, otros la perdieron. No se podía. Y bueno, y en España ha estado la Inquisición hasta 1834. Y bueno, y en España ha estado la Inquisición hasta 1834. O sea, que no ha habido ninguna posibilidad de discrepar. Aparte de que las gentes eran muy incultas, analfabetas, y el poder acceder a la cultura estaba reservado únicamente a los hijos de las personas muy pudientes. Y estas se alineaban siempre con el poder. Todo esto está en una web que quiero darla. Aquí hay como 5 colecciones o 7 colecciones de enlaces para enterarse de estas cosas, para que se pueda ir digiriendo poco a poco un tema efectivamente tan fuerte. Ya he dicho al principio que iba a ser un tema con impacto. Sobre el año 303, en este enlace que es activo, que se puede entrar, hay que entrar en esta web que está en el último lugar, en el 7, www.sofiaoriginas.com/inclinada charla-con-chile, con mayúscula o con minúscula, es igual. En charla con Chile está justo esto, de forma que entonces, si uno quiere conocer el canal y tener 30 audios sobre el libro, tiene este enlace. Otro acercamiento al libro es entrar en Google con Génesis Cristianismo y da un resumen, un vídeo que he hecho yo, que es este que está aquí. Otra opción, además, después, es entrar en Google con el fraude del cristianismo y da justo lo que hemos explicado. Santiago, explicado despacio y con más detalles de lo que yo he podido decir en esta exposición. Está en este enlace. Y el siguiente paso 4 ya sería, si alguien sigue teniendo interés, pues adquirir el libro. Vale 32 euros más el porte al país que sea, y en ebook, en Amazon, $20 alrededor. Esto sobre el libro. Si alguien tiene interés en entrar un poco a saber qué es el conocimiento de los griegos, tiene un vídeo que lo explica resumidamente en este enlace número 5. Y ya el conocimiento de los griegos explicado en toda extensión en el apartado del camino de la web Sofía Originas con este enlace. Y esto último es para conseguir esta pantalla. Los textos creados por Latancio y Eusebio pintaban a unos cristianos que se dejaban matar y a unos perseguidores romanos que los hacían barbaridades, los torturaban y los martirizaban. Pero cuando eso sobre el papel, sobre el papiro, pero cuando realmente con Teodosio los cristianos cogieron el poder, ellos se cargaron a todos los que no opinaban como ellos y los redujeron a la nada. Y cerraron las escuelas, quemaron los libros, destruyeron las bibliotecas, lo destruyeron todo. Y esa imposición se perpetuó cuando vinieron los bárbaros y cuando llegó la Edad Media, y se mantuvo con la Inquisición y con la quema de brujas y con todo el poder y con toda la coacción para que nadie dijera ni esta palabra, ni esta boca es mía. Y solo cuando como sociedad nos hemos ganado la libertad de expresión, se pueden escribir libros como este y podemos tener una tertulia como la que estamos teniendo. Pero esto hace 100 años no se podía hacer. Los primeros librepensadores que dijeron que Jesucristo, que sí, que sí, que sí, no, ¡pumba!, a la cárcel, en Inglaterra. Pero aún hoy en día se ponen innumerables trabas a que esto se exponga y se divulgue. Y tenemos que hacerlo eso en pequeña escala. En pequeña escala.
Está tan bien hecha la falsificación que hizo Eusebio, poniendo distintas opiniones en cada evangelio, está tan bien hecha que ha durado 1700 años. Y la consecuencia de eso, que es lo que me gustaría hablar en otra ocasión, es que somos unos analfabetos en temas de ideología. Estamos completamente desnudos, somos bebés de pecho. Seremos crecidos, estaremos con pelo blanco, pero somos, la mayoría, bebés de pecho en ideología, en doctrina y en conocimiento y en sabiduría. Somos, ya digo, un desastre en ideología, un desastre. Entonces, de eso no tiene que hacer nada, simplemente defender la falsificación, nada más. Con eso le basta. Y fíjate lo que han conseguido. A base de engañar, engañar con miedo. Si te mueres, da los bienes a la iglesia, porque así Dios te perdonará. Y entonces, pues, daban los bienes a la iglesia y con donaciones, pues, han hecho un imperio. Mira. Ajá, el Talmud. Me lo compré hace muy poco. Cuentos chinos. Interpretaciones. El Talmud no concreta ni nombres ni doctrinas. Habla de los que planean teorías paralelas, por decir, no lo dicen así, pero de este estilo, ¿no? Los que planean teorías alternativas, los que no siguen la senda ortodoxa. Y entonces ya hay cristianos fervorosos y estudiosos que se encargan de decir, este es Pablo, seguro que este es Pablo. Yo había oído hablar de Yeshua ben Pantera, Jesús hijo de Pantera. Pues aquí aparece, nada, Jesús hijo de Pantera es Jesús hijo de José, hombre, sin la menor duda, ¿me explico? Son todos suposiciones, supuestos paralelismos y adjudicaciones de descripciones genéricas a los cristianos y a Pablo. También tengo en la web, en Cristianismo Contemporáneo, hice un artículo de este libro hace poco. Y también está en la web, en Facebook, quiero decir. Tienen tantos medios que pueden dedicar gente a investigar y a falsificar y a apañar cualquier cosa. El Talmud no puede hablar de Jesucristo porque lo que pudo escribirse de Jesucristo fue después del siglo IV. Y por otra parte, es imposible, y el libro no lo hace, por supuesto, la menor datación de los textos del Talmud. Es imposible. Y por supuesto, se metieron cosas referidas al siglo I en el siglo V y VI. Entonces, no tiene ningún valor probatorio los datos del Talmud. Absolutamente ninguno. Un amigo de Facebook me dijo, oye, que en el Talmud no sé qué. Dije, me caché la porra, me voy a comprar un libro del Talmud. En 2 días lo tenía leído. Yo cuando una cosa pone en peligro mi tesis, me documento, me entero, cojo, leo y lo analizo. Pero los historiadores que niegan mi tesis es que no se atreven a leer el libro. Y además dicen que no merece la pena leerlo, porque es una tontería. Eso es una mentalidad anticientífica hasta más no poder. En realidad es una mentalidad medieval, inquisitorial. No nos gusta y no existe.